Hermanos, Dios los bendiga a todos. Gloria a Dios por este día domingo. Nuevas son sus misericordias cada mañana. A veces que demora todo el día. Bueno, aquí el tema de hoy es un tema de estudio acerca de un principio espiritual establecido por el mismo Dios, que es de cuerpo animal a cuerpo espiritual. Aquí estamos hablando de una transición. Eso está basado en 1 Corintios capítulo 15, 44. El apóstol Pablo dice a la iglesia que se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. La iglesia ya está en la última cosecha de las 7 cosechas proféticas antes que termine la era de la iglesia. Entonces el periodo final exige revelación aumentada de parte de Dios, porque la novia, la iglesia, debe estar lista para su encuentro con el novio, adornada en virtudes, despierta en fe, para que cuando suene la trompeta que anuncia la llegada del esposo, ya la mujer esté totalmente preparada. Es una figura de la iglesia con Cristo. Porque en las costumbres judías, la novia no se preparaba cuando el novio llegaba. La novia ya estaba preparada antes, porque cuando sonaba la trompeta ya no había tiempo para adornarse, así que ella tenía que estar ya adelantada. Así igual la iglesia, a medida que Cristo se va acercando para nuestro encuentro con Él, la iglesia debe estar cada vez más adornada, más preparada. Hay muchas preguntas del por qué muchos creyentes de esta generación no dan muestras de una vida espiritual que se refleja en su conducta. Debe haber una razón común, mayoritario, y lo lógico debe ser es que nunca creyeron en el Evangelio de Jesucristo resucitado. Porque el Evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. Si te hacen creer cualquier cosa de Dios, de Cristo, del Espíritu Santo, eso no es Evangelio. Tampoco es aceptar a Jesús como Salvador personal. No es ni bíblico, no es evangélico, tampoco es un principio espiritual. Pero aún así, la revelación aumenta, no para crear nuevas doctrinas, pero sí para corregir lo que se ha descuidado, restaurar lo que se ha mezclado, confirmar si realmente creyó en el Evangelio de Jesucristo y está perfecto ante Cristo. Y este tema aportará respuestas a muchas preguntas. Primero, vamos a hablar de Yahweh, que revela a Pablo el principio creacional que solo rige para los creyentes. Este principio está en 1 Corintios 15:44, que ya hemos empezado a leer. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal, hay cuerpo espiritual. Así como hemos traído, así también está escrito, primero fue el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán es espíritu vivificante. Más lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Animal de ánima, no animal de insulto. Entonces, primero Jesús fue el primero o el primer ser humano nacido de mujer que cumplió con el propósito creacional de Yahweh de punta a punta. Nació de mujer, hombre de carne y sangre mortal, cuerpo animal. Murió como todo ser humano mortal, fue sepultado como todo cuerpo animal y al tercer día fue resucitado. Eso fue el espíritu de vida eterna que lo levantó de los muertos en cuerpo espiritual. Así se cumple la secuencia, primero cuerpo animal, cuerpo espiritual. Ahora, Pablo dice que Adán fue hecho alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Jesús es el primer cuerpo espiritual resucitado, hijo primogénito de Yahweh.
Rey supremo, sumo sacerdote eterno. Pablo dice, Adán fue hecho alma viviente, el postrer Adán espíritu vivificante. Esto significa que Adán recibió la vida temporal, Cristo resucitado es el portador y dador de la vida eterna a los creyentes, para que puedan ser resucitados en cuerpo espiritual. Y a su imagen y semejanza de Jesucristo, con vida eterna, como sus hermanos y sacerdotes para el Padre. Los creyentes deben de seguir el mismo principio creacional. Primero cuerpo animal, luego la muerte, seguido de la resurrección en cuerpo espiritual con vida eterna. Aquí está la arquitectura para los creyentes. Hablando del primero, que es el cuerpo animal, toda la humanidad nacida de Adán es en cuerpo de carne y sangre animal mortal. Entre el cuerpo animal y el cuerpo espiritual está la muerte y la resurrección del cuerpo. Luego viene el cuerpo espiritual. El creyente será resucitado por su espíritu de vida eterna en cuerpo espiritual con vida eterna. Nace del espíritu como hijo espiritual de Yahweh, recibe el espíritu de Cristo, la mente de Cristo, y el Espíritu Santo lo va formando a la imagen del Hijo, para que el Hijo sea el primogénito entre muchos hermanos, según Romanos 8. Estoy haciendo el panorama, ¿no? Estoy desarrollando todo el panorama. Esto significa que en Adán vamos a recibir cuerpo con vida. En Adán, en el primer Adán, recibimos cuerpo con vida temporal. Todos nacemos, todos morimos. Pero en Cristo resucitado, que es el postrer de Adán, recibiremos cuerpo espiritual con vida eterna, pero a la resurrección. Okay. Lo importante es saber que todo el proceso de transformación empieza creyendo la predicación del Evangelio de Jesucristo. Y veamos con mucho más cuidado los Evangelios de Juan, Marcos, Lucas, Mateo y Pablo, para entender exactamente de qué se trata. Dentro del Evangelio de Juan, Jesús, el Hijo unigénito, hace una declaración a Nicodemo, que es un maestro fariseo judío, basado en el pasaje de Números 21, del 4 al 9. Jesucristo usa este pasaje porque para Israel la serpiente de bronce quedó un caso histórico, un caso terminado, un ejemplo que ya pasó, y eso es todo lo que ellos tienen de esa situación. Pero Jesús va mucho más allá y convierte ese acto histórico en una profecía aplicada al Hijo del Hombre. Entonces Jesús le dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿no? Ahora, Jesús evangelizó a Nicodemo, pero no, Jesús dijo, para ser salvo, pero en su tiempo presente. Porque en ese tiempo se podía ver a Jesús y creer en él personalmente, pero no para el mundo, es para los judíos. Entonces, Nicodemo debía entender que la serpiente de bronce es figura del Hijo del Hombre. Su levantamiento es figura de la cruz. Y la salvación y la vida eterna estaban en verlo y creerle. Esto es, Nicodemo tenía que ver personalmente a Jesús crucificado y creer que él era el Hijo de Dios, y en esa fe tendría el perdón de pecado, la salvación para vida eterna. No. Pero pasados los días, Jesús fue colgado en un madero, cumpliendo literalmente lo que fue figura para Israel. Lo que para Israel fue una sanidad física, para Nicodemo ahora era un perdón de pecados y una salvación en la fe del Hijo del Hombre crucificado. Nicodemo lo vio a Jesús crucificado, creyó. Así se cumplió el decreto del unigénito para esa generación.
Ese decreto solo aplica a los que podían verlo físicamente. Nicodemo y los de su generación sí podían ver al Hijo del Hombre levantado en la cruz y creer en él o no. Pero después de la muerte y sepultura, nadie más podía cumplir ese contexto, porque ya no estaba Jesús en la cruz, como para verlo y creer en él. Por lo tanto, ese decreto dejó de ser aplicable como vía de salvación después de la resurrección. Porque hay una diferencia entre ver y oír y creer. Pero después de la resurrección, la vía de salvación para todo ser humano ya no es ver personalmente al Hijo unigénito, sino oír y creer en el Evangelio del Jesús resucitado, donde se incluye su padecimiento, muerte por los pecadores, sepultura, resurrección, vida eterna, arrepentimiento, perdón de pecados, bautismo en agua, recibir el Espíritu Santo. Cosas que nada de estas cosas participó Nicodemo. Aunque Juan 3:16 sí se usa para evangelizar, aún así San Juan 3:16 no es evangelio. La gente lo usa, lo predica, pero Juan 16 no es el evangelio de Jesucristo. Entonces, Juan introdujo el relato de Nicodemo dentro de su evangelio, no para establecer el evangelio, sino para darle a los judíos de su época que la muerte de Jesús en la cruz sí está relacionado con el evento de la serpiente de bronce y que esa relación se confirmaría viendo a Jesús, al Hijo Hombre, crucificado. Ese era el punto. Verlo levantado y creer, o no creer, para salvación y perdón de pecado. Por lo tanto, Juan 3:16 dejó de ser aplicable como vía de salvación después de la resurrección. Porque esa conversación entre Jesús y Nicodemo no se establece como el principio del Evangelio, porque el Evangelio se toma asiento en la resurrección. Y Jesucristo no había resucitado, no había muerto. Entonces, la vía de salvación ahora es oír, creer en el Evangelio de Jesús resucitado. El que murió ha resucitado. El que murió se llevó nuestros pecados. El que murió, murió por nosotros. Pero Dios lo ha resucitado. ¿Y yo qué hago sabiendo todo eso? Pues por creer te dan el Espíritu de vida eterna, para que el que resucitó a Jesús se resucite a ti también. Entonces, la vía de salvación es por el oír y creer en el Evangelio de Jesús resucitado, donde se incluye su padecimiento, muerte, sepultura, resurrección, vida eterna, arrepentimiento, perdón de pecado, bautismo de agua, recibir el Espíritu Santo. El problema actual, el uso de Juan 3:16 como si fuese el Evangelio, hoy en día se usa mucho para evangelizar, señalando el gran amor de Dios por el mundo y su Hijo dado para que todo aquel que crea tenga vida eterna. Y muchos aceptan a Cristo, pero no porque han creído en el Evangelio, sino porque han respondido a una invitación emocional preparada por el predicador. Peor aún, cuando el predicador ofrece a Cristo a todos los oyentes para ver quién lo acepta, como si Jesús estuviera en oferta. Nada de eso es evangelio. Eso no produce arrepentimiento nacido del evangelio. Ahí no está el Espíritu Santo salvando. Pero sí, por la fe de los oyentes, pues el Espíritu sana, libera, hace milagros, etc. Pero no hay nacimiento del Espíritu. No hay vida eterna. No hay entrada a la familia espiritual de Yahweh como hijos. Como está escrito en Romanos 1:16, el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al no judío.
Entonces, si el Evangelio es el poder de Dios para salvación, lo que la gente necesita oír es el Evangelio. Pero el Evangelio no es Jesús murió, no es Juan 3:16. Hablando del Evangelio del primogénito, según Marcos 16:15, Jesús le dijo: id por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Ve diferencia? La diferencia de lo que le dijo Jesús unigénito a Nicodemo, de lo que dice Jesús primogénito al mundo. Este mandamiento fue dado a los apóstoles y discípulos. Se hizo efectivo después de ser bautizados en el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Pedro, lleno del Espíritu, predicó el Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios, a 3,000 judíos, hablando de su padecimiento, muerte, sepultura, bautismo en agua y resurrección de Jesús. Todos creyeron, todos fueron bautizados en agua, todos recibieron el don del Espíritu Santo y empezó así la edificación de la iglesia. Correctamente todo bien aplicado. Este decreto sí es universal. Está vigente en toda la era de la iglesia para salvación y vida eterna. 3. El Evangelio de Lucas 24:46. Dijo Jesús a un par de sus discípulos la fórmula exacta para salvación a todos los que son de fe. Entonces Jesús le dice: así está escrito, así fue necesario que el Cristo padeciera, resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento, el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Aquí no es decir quién quiere aceptar a Cristo, aquí es quién cree el Evangelio. Hay diferencia, ¿verdad? Lucas es el único que explica el contenido del Evangelio, porque habla del padecimiento, muerte de Cristo, su resurrección al tercer día, y en su nombre se predica el arrepentimiento, el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando de Jerusalén, pero no agregó el bautismo de agua. Este verso es el núcleo doctrinal del Evangelio, y sin estos elementos no hay Evangelio. 4. El Evangelio de Mateo. En Mateo 28:18, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Ahora, aquí Mateo no está incluyendo evangelio, arrepentimiento, perdón de pecados, salvación, don del Espíritu Santo. No habla nada de eso. ¿Por qué? Porque Mateo 28:18 al 20 no trata sobre el Evangelio, sino el proceso discipulado después que la persona ha sido salva por medio del Evangelio. Mateo describe hacer discípulos, bautizándoles, enseñarles a guardar lo que Jesús mandó, pero no explica cómo se obtiene la salvación, porque eso ya fue definido en Lucas 24:46, que habla del contenido del Evangelio, que ya lo vimos. En Marcos 16:15-16, el Evangelio del primogénito, no el que le predicó el unigénito de Nicodemo. Hechos 2, la aplicación del Evangelio en Pentecostés por medio de la predicación de Pedro. Por eso, las iglesias que usan Mateo 28:19 como Evangelio carecen del contenido doctrinal correcto. Pregunta: ¿hay que bautizarse en los 3 nombres o solo en el nombre de Jesús? La respuesta bíblica, griega, apostólica y doctrinal es: el bautismo debe de hacerse en el nombre de Jesús. El problema es de traducción, no de doctrina. Escuche esto. Mateo 28:19 dice: bautizándolos eisto onoma, que es el griego. Bautizándolos eisto onoma del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero el griego
eisto onoma significa bajo la autoridad del nombre. No es repitan 3 nombres. Esto es fundamental para entender el mandato, porque Padre, Hijo y Espíritu Santo no son nombres, son autoridades. Señor es una autoridad, Salvador es una autoridad, Espíritu Santo también aparece como una autoridad. Por eso Padre no es un nombre, es una autoridad. Hijo no es un nombre, es una autoridad. Espíritu Santo no es un nombre, es una autoridad. Jesús no está diciendo, repitan 3 nombres, pronuncien una fórmula, hagan una liturgia. Está diciendo, bautícenlo bajo la autoridad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bajo esa autoridad, hagan ustedes el bautizo en agua. ¿Por qué? Porque toda autoridad, nota, toda autoridad de Yahweh y de su Espíritu Santo está centrada en el Hijo. Por eso Jesús declaró primero, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por lo tanto, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Entonces el bautismo debe hacerse en su nombre porque toda voluntad y toda autoridad ha sido dada en el Hijo, pues. Ya no lo tienes que repartir con el Padre y con el Espíritu Santo, porque ellos son los que le dieron la autoridad al Hijo. Entonces cuando uno honra al Hijo, pues honra al Padre. Pregunta, entonces, ¿por qué aparecen los nombres si eisto onama significa bajo autoridad? Vamos a la traducción de la Biblia Kadosh israelita. Nota la diferencia en verso 18. Yeshua se acercó y habló con ellos diciendo, toda autoridad en el cielo y en la tierra me ha sido dada. Por tanto, vayan a ser discípulos a gente de todas las naciones, dándoles inmersión en mi nombre. Dándoles inmersión, o sea, bautizándolos en mi nombre. Y enseñándoles a obedecer todo lo que les he ordenado. La Kadosh no incluye 3 nombres. La Kadosh no incluye 3 autoridades. La Kadosh no incluye ninguna fórmula trinitaria. Pregunta, ¿por qué en las Biblias tradicionales aparecen 3 nombres? El texto griego no contiene 3 nombres. Mateo 28:19 en griego dice eisto onoma, igual la traducción del nombre, la autoridad del nombre, el nombre de Jesucristo. No menciona el original griego, no hay Padre, Hijo y Espíritu Santo. El texto contiene Padre, Hijo, Espíritu Santo como fórmula verbal, ¿no? No con autoridades como nombres. Ahora, la iglesia posterior necesitaba una fórmula para su doctrina trinitaria. En el siglo IV, el Concilio de Nicea formuló su credo, un solo Dios, su único Hijo y su Espíritu Santo. Para sostener esta estructura doctrinal, la iglesia necesitaba una fórmula bautismal trinitaria, una liturgia que mencionara los 3, un texto que reforzara la idea de 3 personas en un solo Dios. Entonces, ¿qué hicieron? Convirtieron el eisto ontoma en el nombre de una fórmula verbal y añadieron Padre, Hijo y Espíritu Santo como 3 nombres, aunque no son nombres. Ahí está la explicación, ¿no? La Biblia Kadosh corrige esa manipulación. Mateo 28 lo muestra, dándoles la inmersión en mi nombre. Kadosh elimina la fórmula trinitaria, la repetición de 3 nombres, la liturgia post-nicena. ¿Por qué? Porque Jesús ya dijo, toda autoridad en el cielo y en la tierra me ha sido dada. Entonces el bautismo debe hacerse solamente en su nombre. Por último, la fórmula trinitaria, pues es lógico, ¿no? Si le dan toda autoridad en el cielo y en la tierra, a la hora que hay que bautizar, ¿por qué hay que incluir al Espíritu Santo y a Yahweh si toda autoridad la tiene el Hijo?
Ahora, si el Hijo no tuviera toda la autoridad, entonces tendría que hacerse en el nombre de las tres autoridades. Pero el Hijo nunca tuvo autoridad. Primeramente, no resucitó, lo resucitaron. Segundo, todos se lo dieron. Le dieron nombre de primogénito, le dieron trono, le dieron principado, le dieron un nombre que es sobre todo nombre, le dieron toda autoridad en el cielo y en la tierra, le dieron autoridad sumo sacerdotal, le dieron autoridad real, todo le dieron. Tu trono, oh Dios, ¿no? Entonces, si ya estaba en Jesucristo toda la autoridad delegada, tanto del Padre y del Hijo, suficiente con bautizarlo en el nombre de Jesús. Ah, pero había una mano metiche, pues, que era la Iglesia Católica de Nicea, buscando cómo meter la Trinidad. Dicen, no, hermano, si hay que bautizar, hay que ser los trinitarios, niegan que los trinitarios dicen que no hay Trinidad. Bueno, y ahí está, dice que bautizarlo en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Sí, pero en el nombre del Padre no es su nombre, pues. En todo caso sería en el nombre de Yahweh, en el nombre del Espíritu Santo y en el nombre de Jesús, el Mesías resucitado primogénito. Porque si dice en el nombre del Hijo, ¿cuál pues? Es hijo de que nació de María, pero no es hijo cuando resucita, sino que lo declaran hijo a la resurrección. Entonces te deja mirando pajaritos de qué hijo te está hablando. Por último, la fórmula trinitaria no aparece en ningún bautismo histórico apostólico. No hay un solo bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos los que fueron bautizados, los creyentes que fueron bautizados en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo. Hechos 2:38, Hechos 8:16, Hechos 10:48, Hechos 9:5. Ni uno solo usa Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pregunta: ¿los bautizados en los tres nombres que no son nombres, es válido su bautismo? El bautismo se hace en fe, que estás muerto a tu hombre de pecado y estás siendo sepultado juntamente con Cristo y sales del agua como un resucitado con Cristo para vivir una vida espiritual y no más por la carne de pecado. Y te bautizan en el nombre de Jesús, quien tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra, dados por el Padre y por el Espíritu Santo. Aún así, al ser bautizados en los tres nombres, no anula tu fe ni su valor espiritual tu bautizo. El bautizo se legaliza por la fe. Si fuera por repetición, ya no necesitamos la fe, pues solo repita abracadabra y ya está feliz. Y así no funciona. Entonces el Espíritu, aún así, al ser bautizados en los tres nombres, no anula nuestra fe ni su valor espiritual. Ahora, la Iglesia unitaria sí tiene razón, pero también tiene un error en rechazar la fórmula trinitaria. La Iglesia trinitaria tiene razón en estar en contra de bautizar en los tres nombres. La Iglesia unitaria no acepta el bautismo en tres nombres, porque la fórmula en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo no aparece en el texto griego. Por eso la Iglesia unitaria tiene razón en decir ese bautismo no es apostólico, pero su error está en anular el bautismo hecho en fe. Porque la única diferencia entre el bautismo en Jesucristo y el bautismo entre el Padre, Hijo y el Espíritu Santo, en los dos incluye al Hijo. No anula al Hijo. En los dos está el Hijo incluido. El bautismo se valida por la fe. Muerte, sepultura y resurrección con Cristo en fe. No por la fórmula que pronuncie el ministro. Pues. El ministro puede pronunciarlo y todo lleno del Espíritu Santo, pero si el que se está bautizando no lo hace en fe, de nada le vale. El que bautiza lo hace en la autoridad delegada de Cristo. Esa autoridad está apoyada por el Padre y por el Espíritu Santo. En el nombre de Cristo está incluida toda la autoridad del Padre y del Espíritu Santo. Por eso, aunque alguien haya sido bautizado en los tres nombres, no se anula su fe ni su valor espiritual, porque Dios no responde a fórmulas verbales, sino al corazón que cree y obedece en fe.
5. Ahora, hablando ya del Evangelio de Pablo, a medida que pasan los años, Pablo va recibiendo más y más revelación sobre la iglesia de Dios que es en Cristo. Por eso, cada carta que Pablo envía a las iglesias contiene revelación, no opinión humana. Pero Pablo no inventa un evangelio nuevo. Pablo recibe el mismo evangelio del primogénito resucitado. El caso de la iglesia de Gálatas, ellos estaban escuchando y siguiendo un evangelio diferente, traído por ministros que querían pervertir el evangelio de Cristo. Probablemente eran judaizantes, pues que querían mezclar ley con gracia. Entonces Pablo escribe a Gálatas 1:6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema, sea maldito, sea quitado de la congregación. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Ahora, el que está oyendo el evangelio alterado, adulterado, cortado, modificado, ese evangelio no está certificado por el Espíritu Santo, porque él no puede decir sí a lo que es no. Entonces Pablo es claro, no existe otro evangelio, solo existe uno, y cualquier alteración es anatema. Pero hoy en día se repite el mismo problema en muchas iglesias evangélicas, doctrinas satánicas encubiertas que saben a dulce, al paladar carnal, ese paladar carnal, sin saber que un cambio de doctrina anula su salvación. Y esta es la razón justamente de todo este tema, donde uno prende la luz roja. La gente está demasiado, los creyentes están muy confiados en que el salvo siempre es salvo, que no es un texto bíblico, pero están confiados en que ya son salvos y de que el salvo no puede perder su salvación. Pero no han entendido o no quieren entender o no se les ha alumbrado o no lo quieren hacer, que si no están predicando el evangelio correcto conforme a las escrituras, entonces todos los que acepten a Cristo, no por conocimiento del evangelio, sino porque se lo están ofertando, esas personas nunca van a nacer del Espíritu, no van a recibir el evangelio que produce fe para salvación. Porque el evangelio es único, no admite mezcla, ni manipulación, ni adición, ni alteración, sino tiene que darse con los elementos que lo componen. Es como un número de teléfono. Tú aplicas todos los números, pero uno de ellos está equivocado. Ya no te da línea para el otro lado. La iglesia de Corinto estaba pasando por otro dilema. O se mantenían en el evangelio que le fue predicado para salvación, o habían creído en vano. Pues aquí está, mira. Aquí no estamos hablando de que tú pierdes tu salvación por pecados morales o por cosas personales. No. Aquí la salvación se pone en peligro cuando la fe que te salva es cambiada por otra fe que no te salva. Si te salva 2 más 2 es 4 y ahora estás creyendo que 2 más 2 más 1 es 5, tú estás ya en otro número, pues. Entonces, el número que te salvaba es como tu número de tarjeta de Social Security, ¿no? Ya tu número de Social Security correcto y te dan lo que conviene. Pero si hay un número que no es el que debería ser, te paran, ya no recibes nada. Así igualito es de exigente el evangelio. Pero hay gente que no le presta atención. La iglesia de Corinto pues pasaba por otro dilema
o se mantenían en el Evangelio, mira, o se mantenían en el Evangelio que era predicado para salvarse, o habían creído en vano porque ese otro Evangelio no les iba a servir para nada. Entonces Pablo junta 3 fundamentos del Evangelio de Jesucristo, que está nombrado en 1 Corintios 15, 3, 4. Primero, Cristo murió por nuestros pecados. Segundo, Cristo fue sepultado. Tercero, Cristo resucitado al tercer día. Si falta una de estas 3 partes, ya no es evangelio que despierta la fe para salvación. Puedes hablar muy bonito de Cristo que sanó, liberó y se peleó con el diablo, todo lo que tú quieres, ese no es evangelio, esa es historia. Por otro lado, si cambian el evangelio después de haber creído, entonces creyeron en vano el primero. Entonces no es tener una idea acerca de Cristo, ni tener un texto como base para tu fe salvífica. Tienes que tener bien claro el evangelio que tú has creído. Si por si acaso alguien te pregunta, ¿tú eres evangélico? Sí. ¿Es verdad que ustedes predican el evangelio? Sí. ¿Qué es el evangelio? No sé. Entonces, ¿en qué creíste? Y si no creíste, ¿cómo dices que eres evangélico, pues? Es como pretender ser chef y no sabe cómo se hace arroz, ¿no? Pablo advierte a Corinto diciendo, si recibieron el evangelio verdadero, pero en su caminar lo cambian por un adulterado, entonces creyeron en vano el primer evangelio. Porque el evangelio no es flexible, el evangelio no se acomoda a la carne, el evangelio no se mezcla con tradiciones humanas. Pregunta, ¿por qué es tan exigente el evangelio? Porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, tanto al judío como al gentil. El evangelio no es de los hombres, sino de Yahweh en Cristo, y el Espíritu Santo lo confirma cuando se es predicado legítimamente, pues. Entonces nadie puede agregar, nadie puede quitar, nadie puede mejorarlo, porque así está determinado por el Dios Supremo. Se acabó el cuento. Pablo advierte que el ataque de Satanás no es moral, no es carnal, no es visible. El ataque de Satanás es doctrinal. Pablo escribe en 2 Corintios 11:3, pero me temo que, como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y explica que Satanás no llega como enemigo, sino como un ministro, como un apóstol, como un maestro. Corintios 11:4. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que hemos nosotros predicado, y ustedes lo reciben, o reciben otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, ustedes lo toleran bien. Pero no saben que al aceptar el evangelio torcido, ustedes se están desligando del evangelio que salva. O sea, se están desligando del código, pues. Se están desligando del número que le dieron para salvación. Aquí Pablo menciona 3 adulteraciones mortales. Otro Jesús, otro espíritu, otro evangelio. Entonces, si cambian cualquiera de los 3, ya no es Cristo, ya no es el Espíritu Santo, eso ya no es evangelio. Luego Pablo identifica a los responsables en 2 Corintios 11, 13, 15. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. No es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño que también sus ministros se disfracen igual. Se disfracen como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Ahora, notemos algo bien, El peligro no era la inmoralidad, porque eso se nota, se puede trabajar con él, se evidencia, etcétera, etcétera.
Pablo está corrigiendo doctrina adulterada que engaña a la iglesia y la mata. Hoy en día sucede lo mismo. El Evangelio para muchas denominaciones, nota, el Evangelio para muchas denominaciones es su doctrina. No es la doctrina de Cristo, es su doctrina. Si tú no perteneces a esa doctrina, pues ya estás condenado. Este es el problema central hoy en día. Muchas denominaciones han reemplazado el Evangelio por su doctrina denominacional. Y cuando la doctrina reemplaza el Evangelio, ya no hay fe, ya no hay salvación, ya no hay vida. Pablo lo dijo. Otro Jesús, otro Espíritu, otro Evangelio. Por ejemplo, los testigos de Jehová niegan al Hijo primogénito que es adorable. Los mormones añaden libros extrabíblicos. Los unitarios usan la razón y el error. La iglesia sabática, si no guardan el sábado no son salvos. O sea, no miren lo que están diciendo, ¿eh? Si no guardas el sábado, estás perdido. ¿Y el Evangelio por qué sirve? ¿Acaso dicen el Evangelio, más guardarás el sábado? ¿Notas? Pero está bien clarito. Si no guardas el sábado, estás perdido. Entonces aquí hay que creer en el sábado para ser salvo. Sí. ¿Y el Evangelio de Jesucristo? Ah, de veras, ¿no? Entonces, la doctrina de Jesucristo, que es conforme a la piedad, no lo practican, pues. ¿Por qué? Porque no han nacido del Espíritu. Muchas iglesias siguen la visión y la doctrina de su ministro y se identifican con él. Lo defienden y le pasan por alto. He oído, le pasan por alto muchas cosas. Bueno, es que todos tienen errores, ¿no? Así que el pastor también pues se le escapa una. Oye, eso si hablara de él, pues, pero si habla de la Biblia no puede hablar con errores. Entonces la doctrina de Jesucristo, que es conforme a la piedad, el amor, la fe, las buenas obras. ¿Por qué? Porque un cambio de doctrina destruye el Evangelio. Y si destruye el Evangelio, destruye la fe y pone en peligro su salvación. Un caso interesante para mencionar rápidamente está en 1 Corintios 15, 12 al 17. Estaban predicando en la iglesia de Corintios que no había resurrección de muertos. Y entonces Pablo le dice, si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe. Por gusto ustedes creyeron. Aún están ustedes en sus pecados. ¿Aquí qué tiene que hacer el sábado? El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, sea judío o no judío. Para terminar, algo que da mucho que notar es el credo niceno. No predica el Evangelio apostólico, para nada. Habla de Jesús, habla de todo el mundo, pero no predica el Evangelio. Y usted puede notar que los dos credos, el corto y el largo, no existe un solo texto bíblico, no existe una cita, ni una referencia, ni una palabra de Cristo, ni una palabra de Pablo, ni una palabra de los apóstoles. Los credos son filosofía religiosa, teología humana, conclusiones conciliables, votaciones doctrinales, tradición eclesiástica. No hay evangelio. Y si lo contiene, dice, y si no contiene escritura, entonces no puede producir fe para salvación. Porque la fe viene por el oír la palabra, no por oír credos. ¿Qué tal? Acaba la segundo gancho. Los credos no predican el Evangelio apostólico. El Evangelio apostólico tiene 3 fundamentos. Cristo murió por nuestros pecados, Cristo fue sepultado, Cristo fue resucitado al tercer día, todo conforme a las Escrituras. Los credos no mencionan la muerte por nuestros pecados, no mencionan la sepultura, no mencionan la resurrección al tercer día, no mencionan el arrepentimiento, no mencionan la fe, no mencionan el bautismo apostólico, no mencionan la vida nueva en el Espíritu y mucho más. No dice nada de eso.
Por eso no despierta fe salvadora, aunque lo repitan todos los domingos. Repite, y están iguales. ¿Por qué? Porque ese no es el Evangelio. Entonces, en conclusión, siguiendo el principio creacional de 1 Corintios 15:44, se siembra cuerpo animal, resultará cuerpo espiritual. Este principio se cumple primero en Jesucristo y luego en todos los que creen en el Evangelio. Jesús el Mesías de Yahweh fue el primero en cumplir el proceso creacional. Nació de mujer en cuerpo humano, de carne y sangre, mortal, cuerpo animal. Padeció por los pecadores, murió en muerte expiatoria por nuestros pecados, fue sepultado, fue resucitado en cuerpo espiritual con vida eterna, hecho hijo primogénito de Yahweh, rey y sumo sacerdote, y con él se inició la familia de Yahweh. ¿Estamos bien? 2. Todos los humanos nacemos en cuerpo animal. Todos nacemos en cuerpo animal, en carne mortal, bajo pecado. Pero cuando oyen y creen el Evangelio de Jesucristo y son bautizados en agua, entonces sus pecados son perdonados, nacen del Espíritu, son hechos sacerdotes para Yahweh el Padre, son formados a la imagen del Hijo, reciben la promesa de la resurrección, serán resucitados en cuerpos espirituales exactamente a la imagen del primogénito, como hijos y miembros de la familia de Yahweh. Y después Yahweh formará su reino sacerdotal, ¿no? El plan es claro. Yahweh formará su reino sacerdotal con su hijo primogénito y con todos sus hijos que serán resucitados, todos en cuerpos espirituales, todos a la imagen del primogénito, todos sacerdotes para Yahweh. Este es el propósito eterno revelado en Cristo. El que perseverare hasta el fin será salvo. El que perseverare hasta el fin, esto es, estar firme en la fe nacida del Evangelio y dando fruto espiritual, entonces será salvo, o sea, será resucitado a vida eterna. Si cambia de doctrina, no se salvará. ¿Por qué? Porque la fe nace del Evangelio, y el Evangelio es poder de Dios. La doctrina adulterada mata. El Evangelio, otro Evangelio es anatema, es maldición. Otro Jesús no salva, otro espíritu no confirma, otra doctrina destruye la fe. La salvación exige perseverar en el Evangelio verdadero hasta el fin, limpio de doctrinas humanas. Así que, hermanos, tengamos cuidado de nosotros mismos y de la doctrina, persistamos en ello, pues haciendo esto nos salvaremos y a los que nos oyen. 1 Timoteo 4:16. Amén. Amén. ¿Qué tal? Cuetazo. Yo creo que no nos han enseñado o no ha habido quien estimule a los creyentes a hacer conciencia de por qué salen de la Iglesia Católica. Normalmente se acusa a la Iglesia Católica porque creen en María, porque tienen santos y un montón de cosas. Ahora el Papa lo que está haciendo es quitar todo eso. Está anulando los cultos a María, está quitando todos los santos, etcétera, etcétera. Aunque quite todo eso y deje limpio la catedral, la iglesia, el problema es el credo, la doctrina. Porque si tú le das doctrina, aunque tengas un montón de payasos ahí pintados, tú automáticamente los rechazas, porque la doctrina hace que lo apartes. Ahora, ¿por qué todavía tenemos tanto respeto a la doctrina católica? No deberíamos de tener, no que vamos a faltarle respeto, pero tampoco le vamos a dar pleitesía a lo que nos merece, pues. Entonces démosle también respeto a todo, pues. Entonces respetamos todo. ¿Por qué solo a la Iglesia Católica? También a los unitarios, a los trinitarios y a todos. A los adventistas. Entonces, la intención pues, de este tema es romper esa emoción que une todavía como un respeto escondido hacia la Iglesia Católica. ¿Y qué es la que está haciendo la Iglesia Católica? Está tratando de juntar a todos los cristianos de ahora
y decirle, mira, nosotros también creemos en Cristo, somos hermanos. Ustedes son hermanos separados. Lo que los separó a ustedes ya lo estamos arreglando. Ya casi de las tantas tesis que tenían puestas, ya casi no tenemos ni una. Pero también esta aclaración, porque hay incluso iglesias cristianas que el bautismo lo hacen en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese era un tema creo que tú tenías pendiente, ¿no? Sí, eso me habían preguntado. Y verdaderamente ahora se aclara que el nombre de Jesús, porque es que tiene las potestades, ¿no?, que le precedieron a él. Y verdaderamente es como que le estoy dando un seguimiento a lo que saliste harto de lo trinitario. Claro. En mi caso, por ejemplo, si me toca bautizar a alguien, ya no lo voy a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo hago en el nombre que es sobre todo nombre. O si ese es un nombre que es sobre todo nombre, entonces el Padre y el Espíritu Santo no están por demás, porque sonaría muy tosco, pero no son necesarios porque ya estamos bajo el que tiene un nombre sobre todo nombre. Es pura lógica, ¿eh? Suficiente que te bautices en el nombre de Jesús. Por eso que todos los apóstoles nunca bautizaron en los tres nombres. Porque no tiene sentido bautizar en el nombre de el Padre. Oye, ¿cuál es el nombre del Padre, pues? Mira, bautízalo en el nombre del Padre. ¿Y cómo se llama? Se llama Yahweh. Entonces en el nombre de Yahweh. Sería lo lógico, ¿no? Claro. Sería lo lógico. Claro, pues. Y en el nombre del Hijo, ¿cuál? Del unigénito, del primogénito, del resucitado. ¿De qué hablamos? No, de Jesucristo resucitado. En el nombre de Yahweh y en el nombre de Jesucristo resucitado. Ahí estamos hablando de personajes, pero no está escrito en el griego así. Sino bautícelo en la autoridad de Jesucristo, que tiene el nombre. Mira, aparte de que tiene un nombre sobre todo nombre, en el cielo y en la tierra, aparte de eso, también Jesucristo es toda autoridad, le ha sido dada. Tiene nombre, título y tiene autoridad delegada. Entonces, ¿para qué agregar más si con ese es suficiente? Así que no estamos tampoco condenando a los que se bautizaron en los tres nombres, porque estuvo incluido el nombre del Hijo. Si hubieran bautizado en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, entonces sí, ese bautismo no vale. Pero como está el Hijo incluido, ya salvó la situación. Porque no es ningún pecado tampoco bautizarlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero no es legal, pues. No es una blasfemia. No es tampoco antibíblico. Pues se reconoce la autoridad de los tres, pero el orden y la fórmula no es establecida correctamente. Es como decir cuando decimos en el nombre de Jesús, se puede decir Jesús primogénito. Claro. Entonces, o en el nombre de Jesús resucitado. Claro, exactamente. Por eso que el credo, el Hijo eterno, ¿no? El Hijo eterno, Dios de Dios, luz de luz, algo así le pone. Engendrado, no creado. Ok. Si es eterno, ¿cómo es engendrado? Algo que es eterno no sufre, no puede pasar por un nacimiento, pues. Porque engendrado lo engendrado ha sido simiente y que ha llegado a ser hijo, pues. Porque no lo pueden engendrar hijos. El hombre no engendra un hijo en el vientre de la mujer, pues. Engendra su simiente. La mujer es la que gesta al hijo. El problema es que me hicieron mezclar la palabra, pero introduciendo frases hechas por el hombre. Ahí es donde se corrompe, pues. Y ahí ya se contamina. No, ya no sirve, ya. Ya le metiste ya sal por pimienta, ya no sirve. Porque la palabra de Dios es demasiado exigente. O la dices perfectamente o no la digas.
Porque es como decir, no, me acuerdo un día estaba estudiando acerca de Noé y el arca. Si Noé hubiera puesto una ventanita de su propia imaginación, yo le hubiera dicho, ok, Noé, esta arca que tú la has hecho con esta ventanita que a ti te gustó, quédate con esa. Ahora hazme la mía, porque la mía no lleva ventanita. Esa es tu arca con tu ventanita, la mía no lleva ventanita. Así que hazme otra, pero que no lleve ventanita. Y nosotros siempre andamos arreglando cositas con la palabra que no necesitamos. ¿Cómo va a ser mi palabra mejor que la palabra del Espíritu? Pues? ¿Cómo voy a agregar yo más palabras a lo que el Espíritu no agregó? Ya entramos a la filosofía. Ahí se valora todo. Pues. Eso Pero el problema de los unitarios es que maldicen a los que se han bautizado en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Dicen que eso no sirve, que ese es el diablo, que por aquí que por allá lo maltratan muy feo. Y hacen que te bautices en el nombre de Jesús. Eso yo he tenido, no he tenido la experiencia personal, pero soy testigo de lo que ellos han hecho. Y lo primero que te enseñan en su doctrina es Dios, el Padre no existe. Es el mismo Jesús manifestado como Padre. Es el mismo Jesús, Hijo. Es el mismo Jesús manifestado como Espíritu Santo. Entonces Jesús, ¿a quién oraba? No, es que mira, Dios es todopoderoso. Cuando Jesús oraba en la carne, subía Dios al cielo y lo oía. Y le contestaba y bajaba. Entonces Jesús recibía. Digo, es que está viendo mucho. No, todavía, sí. Pero ellos no quieren aceptar porque no usan la lógica. Pues. No suman, no restan. Pero no la lógica nuestra. La lógica bíblica. O sea, la lógica de Dios. La matemática de Dios. Dios suma y resta a su modo, que es lo que hay que entender. Claro. Entonces, ojalá pues que este tema sea de bendición para muchos que tienen ese conflicto, sobre todo con los unitarios que están de moda. Y los que están con miedo de que si no guardan el sábado, se pierden. ¿Cómo va a ser? Entonces el Evangelio, ¿para qué sirve? Si el Evangelio es poder de Dios para salvación y no te incluye en el sábado, es cosa secundaria, ¿ya? Es la importancia más agonizado que el mismo Evangelio. Y el sábado, no es que el sábado lo instituyó Dios desde el Génesis, y vio Dios que todo estaba bueno y santificó el día sábado. ¿Y por qué no lo guardó Adán? No lo guardó Eva. Nadie lo guardó. Ni siquiera nunca más se habló del sábado. Nunca más se habló del sábado. Ni Adán, ni Eva, ni Seth, ni Caín, ni ninguno de ellos. Ni Noé, ni después del diluvio, hasta que llegó el pacto con el pueblo de Israel, donde establecieron el sábado como señal. Como señal. Y ahora sabemos que si no guardas el sábado estás condenado. Y estos condenados que guardan el sábado, que son los judíos, si no creen en el Evangelio, siguen condenados con sábado y todo. Así que ser sabático no te libera de la condenación si es que no estás de acuerdo con el Evangelio. Y en vez de predicar el Evangelio como punto doctrinal, pero estratégico para la salvación, plantan el sábado. Entonces están reemplazando la salvación a través del Evangelio por guardar un acto legal que ni siquiera está dado para la iglesia. Cristo es nuestro sábado, Cristo es nuestro descanso. Pero mira, ¿cuánta gente está atada? Todo esto es por gracia, por la gracia de Dios. ¿Ya ves? Pero aquí es que la gente habla de las virtudes, de las obras, de las misericordias,
y quiere seducir a la gente hasta que la gente llora. Y, sí, Dios, sí, soy buena gente, murió por mí. Sí, sí, yo acepto a Jesucristo en mi corazón. Oye, eso no es evangelio. Te estás actuando como un ex católico y estás volviendo otra vez a tu Cristo que dejaste de creer hace años atrás. Claro, pues, que la gente no. Los pastores son responsables de abrir los ojos a los creyentes, pues. Pero tampoco van a arriesgarse a perder gente y a que se les divida y todo el cuento. Imagínate que Ese es lo malo, que anteponen los beneficios, pues, conveniencia, los beneficios presentes, que decir la verdad y proclamar el camino de la salvación, lo correcto, hacer lo correcto. Porque que la gente, hombre, este mundo es temporal. ¿Para qué honras al sábado? Dice, Jesús me dijo, el sábado se dio para que los hombres descansen. No se hizo a los hombres para que honren el sábado. Sí, ¿ah? Sí. Y estos babosos honran el sábado y el día del Señor se van a trabajar. Entonces, gloria a Dios. Amén. Amén, pues. Muy interesante.